¿Qué están dispuestos y dispuestas a hacer las y los llamados influencers por unos cuantos likes, por unos miles de likes incluso? Hasta ahora hemos sabido que varias y varios han estado dispuestos a quebrantar la ley electoral, por ejemplo, diciendo que hay que votar por un partido, por el Partido Verde, en este caso violando la ley electoral. Otros revictimizando a una menor víctima de violación y abusar de personas en situación de vulnerabilidad o incluso funcionarios exhibiendo ciudadanos. Ayer la organización FM4 Paso Libre, con sede en Guadalajara, Jalisco, informó que 3 usuarios de las redes sociales acosaron y violentaron a una persona migrante. Esto ocurrió el domingo pasado cuando los Instagramers que integran una cuenta, no vamos a decir cuáles porque no les queremos dar tampoco eco, le ofrecieron a una persona migrante 500 pesos a cambio de que se dejara tocar los genitales. El hombre, que vive en situación de vulnerabilidad, aceptó y los llamados influencers lo transmitieron en vivo a más de 30,000 personas, a más de 30,000 seguidores. Además de que esto es abuso y violencia y que a la que fue sometida esta persona migrante, estos influencers, estos jóvenes se burlaron al darle un billete falso y decirle a sus seguidores que cuando quisieran un migrante, así dijeron, en la casa del migrante podrían localizar uno. FM4 Paso Libre llamó a frenar el abuso que representa esta monetización de la sexualidad de las y de los migrantes que viven en situaciones precarias y que muchas veces aceptan este tipo de ofrecimientos orillados básicamente por la necesidad. Las cuentas de estas personas ahora están en modo privado y ayer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, se dio por informado de esta denuncia pública y informó que tomaría acciones en el asunto. Lo que pasa también es que CONAPRED no tiene persona titular desde que Mónica Magsice renunciara a su cargo y pues evidentemente también esto es un problema. A ver, el tema de las redes sociales una vez más, empiezo contigo ahora, Luis, está en la discusión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no abusamos de ellas? Porque todos podremos caer en alguna conducta que podría rayar, digamos, en eso, ¿no? En abuso, en lenguaje sexista, en discriminación. Pero el caso de estas personas que utilizaron eso, evidentemente es cosa aparte. Ahí hay un abuso sexual, hay una humillación como tal, pero evidentemente esto detona una discusión en torno a qué hacer con las redes sociales. Sí, déjame empezar por ese tema. Primero por el tema de las personas de Jalisco, Genaro. Me parece impresentable, me parece doloroso, me parece indigno por donde lo veamos. Y lo que quisiera subrayar solamente de ese caso es que es un delito. Sí. Es un delito que está estipulado en el Código Penal, ¿no? Y lo que se tipifica es la conducta. Y esa conducta haya sucedido a través de las redes sociales, incluso con evidencia en tiempo real, con flagrancia total, y creo que debería de venir una denuncia por parte de la víctima o la persona afectada. No hay una discusión sobre si había habido consenso, sobre si no, pero creo que si se levanta una denuncia por la forma en la que suceden los hechos y, digamos, si se fundamenta en el Código Penal de Jalisco, la pena que se establece es de 1 a 4 años y creo que debería suceder. Insisto, es la conducta la que se sanciona. Y con ese argumento lo extrapolo a las redes sociales. Creo que al final las redes sociales, digamos, todo lo que sucede a través de estos medios, ¿no? Incluso a través de distintas dinámicas de Internet, son personas interactuando en el mundo y hay distintas conductas que se pueden sancionar, ¿no? Hay una discusión internacional muy fuerte sobre las distintas fronteras y la jurisdicción las jurisdicciones en Internet. Pero lo que tenemos que entender es, y lo que yo sí creo que debemos de regular como en todos los países del mundo, son estas conductas, porque suceden, y eso implica que generemos más capacidad de investigación de la policía cibernética para poder intervenir en estos casos, para poder iniciar de oficio algunos casos ante delitos, sobre todo ante delitos graves, ¿no? En temas de abuso de menores, en temas de estafas que suceden día a día en Internet, trata de personas, en fin, hay un sinfín de conductas que vemos, digamos, ahora sí que traducidas o incorporadas de la cotidianidad a los distintos medios que tenemos en Internet. Sí. En fin, para mí simplemente es esa conducta la que debemos de reflejar. Implicaría un cambio en muchos de nuestros sistemas de procuración de justicia. Yo sí abriría una discusión muy profunda en el Congreso de la Unión para que puedan regularse todos estos casos, no solamente de temas electorales o no solamente de casos de delitos de esta naturaleza, sino tener distintas facultades para iniciar
para iniciar procesos a partir de este tipo de casos como lo que se dio en Jalisco. De acuerdo. Ahora, el problema es que también luego la clase política tiene esta pulsión por sobreregular, por controlar, y de repente incluso hasta por ahí había iniciativas para castigar los memes que se pudiesen hacer que violentaran, digamos, la figura o la honorabilidad de la clase política, ¿no? Evidentemente, por ahí no va la discusión, pero sí hay un tema ahí, Lisa, que tenemos que ver, considerar qué están haciendo otros países para regular el tema de las redes. Por ejemplo, cómo han cuidado la privacidad de menores de edad, cómo han cuidado la privacidad también de mujeres que de repente les roban fotografías y las exhiben públicamente. Aquí en México estamos también con el tema de la ley Olimpia y demás, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y también tenemos en el caso de las iniciativas de nuestra clase política el registro, por ejemplo, de sus propias iniciales o de sus nombres como propiedad privada, justo sí, para que no puedan indexarse en los contenidos claro, del Internet. En fin, creo que sobre este tema, que además debo confesar que yo me negaba a discutir porque me parecía una ofensa seguirle haciendo publicidad a estas personas, me metí realmente a ver a este tema de política comparada y encontré cosas muy interesantes. Entonces, gracias por la obligación. A ver, creo que hay dos caminos de regulaciones que se están dando en el mundo que son muy interesantes. sí, La regulación propia de los influencers como tal, de estos individuos privados que logran tener una cantidad importante de seguidores y entonces a través de su propia persona y de sus propios contenidos pueden anunciar, pueden gestionar contratos privados con distintas marcas e incluso, ¿no? Ir gestionando contenidos que son consumidos por el público en general, y donde ha habido, por ejemplo, en el caso de España y en el caso de Noruega, dos avances interesantes. En el caso de España es una autorregulación de la llamada comunidad de influencers que tiene un código de conducta sobre lo que se va a publicitar a través de sus propias redes personales, y entonces se comprometen todas estas personas a cuidar ciertos parámetros éticos que tienen que ver sobre todo con la veracidad de la información y sobre todo con cuidar a sus audiencias de que lo que estén anunciando no sea potencialmente dañino para la salud, letal, etcétera. Y el caso de Noruega, por ejemplo, donde sí hubo una modificación legal y lo que se les pide a las y los influencers, sobre todo para atender temas de autoestima y crecimiento sano de las infancias y las adolescencias, es que pauten y expliciten cuando sus contenidos han sido editados, retocados o modificados, sobre todo cuando se trata de influencers, por ejemplo, que viven mucho de su aspecto físico, y entonces lo que se quiere es proteger a las infancias de que no tengan una percepción distorsionada de sí mismos porque no cumplen con los estándares de belleza de las y los influencers que ven anunciados en las redes sociales. Y por el otro lado está el tema de la regulación de las redes sociales, en donde ha habido casos interesantísimos sobre, por ejemplo, la responsabilidad de las propias empresas en temas como privacidad, manejos de datos, etcétera, en casos que se fincaron incluso en tribunales europeos por un sitio muy conocido de citas al que se le liquearon 30 millones de usuarios, y entonces toda la gente que había metido sus datos personales ahí terminó viendo violada su privacidad. Y la pregunta era, ¿los tribunales europeos tienen o no jurisdicción sobre una compañía que está basada en Chipre, pero sus mayores usuarios están en Sao Paulo y Nueva York? Y finalmente en Estados Unidos, con la ley de tecnología segura, que lo que busca es no censurar a las grandes empresas ni revocarles la libertad de que no sean enteramente responsables por los contenidos de sus usuarios, sino sí fincarles responsabilidad específicamente en acoso dirigido y discriminación. de acuerdo. Ya ves cómo si era un temazo. No sí, quería, evidentemente no estamos, ni nadie ha mencionado esa cuenta, hasta lo quité de la nota porque no queremos darle publicidad a ese grupo de personas que lamentablemente incurrieron en un acto, una violación de los derechos humanos de otra persona que evidentemente pues no deberían tener eco, y ojalá que ofrezcan pronto una disculpa pública y ojalá que donen dinero a esa casa del migrante que trata de proteger también la dignidad de estas personas, pero con eso evidentemente no se acaba el daño. ¿Qué hacer, Veloz? Porque bueno, tú también, al igual que yo y al igual que muchos y muchos de nosotros, pues también de repente en las redes sociales distorsionan lo que decimos, nos vuelven trending topics, si criticamos a algún funcionario, digamos que la idea ha sido siempre, a ver, no, hay que autorregulación de las redes entre las propias y los propios usuarios, pero de repente pues esto no funciona. De repente seguimos viendo que muchos y muchas encuentran cómo darle la vuelta creando tweets falsos, subiendo fotos photoshopeadas, digamos que humillando a la gente en las redes sociales, ¿no?
Bueno, y aquí también la discusión sería qué es ser influencer también. Al final es una palabra que se utiliza muy a la ligera y abarca muchas cosas. Y ser influencer es tener una cuenta con más de 1,000 seguidores o no. Y sabes una cosa, me da mucho gusto que esté Luis con nosotros en la mesa hoy, porque su partido ha sido un gran facilitador de la impunidad de los influencers, que ya ni siquiera pueden ser regulados por sus aportaciones económicas o en especie en campañas políticas, como es el caso de Mariana Rodríguez en la elección de Nuevo León, donde la discusión y creo que la puerta que abrió fue: ¿puedo yo hacer lo que quiera desde mi cuenta personal? Bueno, pues sí. Y entonces tiene todo el aparato partidista diciendo, claro, una persona puede hacer lo que quiera con sus redes sociales sin tener ningún tipo de consecuencia. Ahora, claro, hay muchos influencers que van mucho más allá y entonces registran su nombre como una marca, como lo hizo Mariana, y luego empiezan a pues registrar en el SAT todo lo que generan a partir de su nombre y de lo que publicitan en redes sociales. Y para mí el tema y la clave es la publicidad. En México creo que las grandes mentes jurídicas han estado rompiendo la cabeza alrededor de esto y han llegado a la conclusión, por lo menos por lo que yo he leído, que me ha llamado mucho la atención, sobre todo desde el caso de Mariana, es que se les quiere regular como empresas de publicidad. Y creo que ahí es donde está la clave. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene una persona con cuánta cantidad de seguidores y seguidoras de lo que publicita, que sea con una perspectiva sana y de confianza para el consumidor? Y luego está la otra parte que implica ya la impunidad que se puede tener en redes sociales por tener tal y cual cantidad de seguidores y implica y cometer delitos, porque el caso que nos convoca en lo que estamos hablando ahora son personas que cometieron el delito de abuso sexual según el artículo 160 del Código Penal a través del engaño, y después pues utilizar dinero falso es otro delito, y creo que vale la pena también mencionar que por muchos seguidores o muy pocos seguidores que tengas, tendría que ser que lo que publicas en redes sociales tenga consecuencias, porque además se queda ahí. Nosotras y nosotros en México tenemos el caso de la ley Olimpia, que está, para mí, gusto mucho mejor regulado que en Estados Unidos. Estados Unidos ha llegado al absurdo de que si tú tienes 18 años y tu pareja tiene 17 y tienes nudes en tu teléfono, ya es pornografía infantil y por lo tanto se te puede llevar a la cárcel igual que personas que consumen pornografía infantil. Y ha sido una crítica de los colectivos y colectivas que están tratando de cuestionar. Yo creo que no se le está dando el rigor de investigación, más allá de derecho comparado, que vale la pena, sino todo lo que implica y el entramado que tiene, y sobre todo en México, la fuerza que le han dado los partidos políticos. No solamente el Verde, pero como dije, Movimiento Ciudadano, que me llama la atención que hoy se ofenda por lo que pueden hacer los influencers, cuando abrió una gran puerta en la que justifica absolutamente todo lo que puede hacer alguien desde su propia cuenta. Sí, bueno, y ese es el tema de Movimiento Ciudadano. El mismo presidente López Obrador, su vocero, le pasó un tuit falso de uno de estos magistrados también del Tribunal Electoral del Poder Judicial y cayó en una paparrucha el presidente en plena mañanera mostrando un tuit que nunca existió. ¿Cómo ves este tema? Me falta Alejandro todavía. Evidentemente, ¿cómo regular las redes sociales para hacer espacios menos tóxicos y de mejor convivencia? Como cuando empezaron, que la verdad Twitter por ahí del año 2009-2010 era padrísimo, pero bueno, esa época dorada ya se acabó. Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Muy interesante lo que han dicho Luis, Lisa y Estefanía, la verdad. Yo me quedo con esta idea de que las interacciones en redes son interacciones entre personas y hay muchas cosas que ya están reguladas y sancionadas. Yo creo que el peor error, la peor equivocación sería abordar este tema desde una perspectiva de limitar la libertad de expresión. Ya está muy claramente que incluso la libertad de expresión tiene límites cuando se habla de discursos de odio, como es el caso de estos influencers con la persona migrante. Es un discurso de odio en contra de la xenofobia, que profesa la agarofobia. En otros temas como el interés superior de la infancia también está claramente delimitado cuáles son los límites a esta libertad de expresión. Y no me parecería que tendríamos que conferirle a empresas privadas, digamos, la capacidad, el poder de decir qué contenidos podemos y qué contenidos no podemos consumir. Pero creo que se nos está escabullendo el otro tema en donde sí hay que regular, y es en el tema de la monetización, porque efectivamente empresas privadas están lucrando, están ganando dinero con este discurso de odio. Los influencers
el influencer es un mecanismo de generación de dinero a través de contenido. Y muchas veces lo que estamos viendo es que estas empresas, a través de sus algoritmos, privilegian estos contenidos porque generan mayor atracción, mayor sensacionalismo y mayor tiempo de estancia en las redes sociales. Les pongo un ejemplo. En Twitter, con esta ahora famosa etiqueta de creadores de contenido, a mí, por más que insisto y les pido que no me pongan a esta persona, pues sale un influencer que tiene opiniones políticas muy conservadoras y muy reaccionarias y mucho discurso de odio, como este creador de contenido. Y no es una cuestión de casualidad, sino que es un modelo de negocios, y me parece que ahí es en donde hay que entrar a regular. Pero más allá de la regulación, me parece que para recuperar la esencia de las redes, esta idea de ágora democrática, palestra de comunicación entre pares, me parece que tenemos que retomar la pedagogía de los usuarios. ¿Qué tipo de contenido debemos consumir? La mejor forma de evitar estos discursos de odio no es censurándolos, sino aislándolos. Y me parece que ahí hay una tarea titánica de pedagogía y de formación de usuarios responsables en redes sociales. De acuerdo. Pues mira, ahí sí yo también he ido con ensayo de prueba y error. Y a lo largo de los años pues he aprendido primero que había un botoncito ahí que se llama silenciar. Que luego no funciona. Entonces, hoy, por ejemplo, acabé bloqueando a alguien que ya me traía hasta por acá, que tergiversa, que ofende, que miente y demás. Entonces, pues el botón de bloquear está también bastante bueno y es bastante útil para acabar con esas cuentas sociales que no hacen más que estar, pues prácticamente tratando de que tu experiencia en Twitter pues no sea la más placentera o donde puedas aprender, sino estarte literalmente acosando con mentiras y demás. Hacemos una pausa y al regresar, la paparrucha esta noche, no te vayas.